El carismático Jamie Dimon, carismático y multimillonario, presidente de JP Morgan, también banco mítico americano, ha hecho unas declaraciones en las que avisa del huracán económico que se nos viene encima. Son unas declaraciones agresivas y bastante preocupantes, aunque realmente no son novedosas. Hay otros muchos gurús que llevan mucho tiempo advirtiendo de la crisis que se nos viene encima. Vamos a ver en este vídeo lo que dice Jamie Dimon. ¿Qué tiene de relación o qué relación guarda con lo que dice Morgan Stanley, que es otro banco americano muy conocido, y lo que dice Michael Burry, que comenté en mi vídeo de ayer hablando del avión que está cayendo? En definitiva, los tres vienen a decir algo muy parecido, y es que la crisis que se nos viene encima pues es difícilmente evitable. Vamos a ver por qué es difícilmente evitable en 2 o 3 gráficos, y una vez que hayamos visto por qué es difícil que la bolsa haya tocado fondo ya y por qué y hasta dónde, vamos a ir más allá del catastrofismo, vamos a ver qué podemos esperar realmente después de que haya pasado la crisis, una vez que hayamos visto hasta dónde puede llegar, y vamos a ver en qué parte del ciclo estamos. Muy importante comprender la dinámica de lo que está ocurriendo. Muchos americanos dicen que no se trata de hacer forecasting, que es predicción, sino nowcasting, que es simplemente saber dónde estamos ya, simplemente, ¿no? Ir viendo en tiempo real, monitorizando la situación en la que nos encontramos, simplemente sin pretender tener un aire visionario, ¿no? Y vamos a ver también en la parte final del vídeo las dos únicas formas que hay de protegerse de un mercado bajista con recesión. Vamos a ver el ejemplo de lo que hizo Warren Buffett, cómo le fue en las recesiones anteriores, lo que está haciendo ahora mismo y cuáles son la alternativa que tenemos a lo que plantea Warren Buffett, ¿no? Y os contaré pues, un pequeño secreto que ya he comentado en mis cursos de análisis técnico. Os contaré dos claves que comparten todos los gurús realmente a largo plazo y que la mayoría de los inversores realmente desconoce. Bienvenidos a mi canal Invierte con Ventaja. Si te gusta y quieres apoyar este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas al canal si no estás ya suscrito, actives las notificaciones, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien a quien le pueda interesar. Y si te gusta o tienes alguna duda o cualquier cosa que quieras comentarme, pues no dudes tampoco en dejarme tu comentario. Muchas gracias. Vamos allá con las alertas que han lanzado Jamie Dimon, Morgan Stanley y Michael Burry. ¿Qué dicen exactamente? Jamie Dimon dice que nos preparemos para un huracán económico. ¿Por qué? Pues principalmente por el endurecimiento cuantitativo de la Fed, que es lo que ha venido a llamarse QT, Quantitative Tightening. Tightening es estrechar la liquidez que hay en el sistema. Y vamos a ver por qué eso es inevitable. Ellos dicen que como banco pues están preparando, tienen que ser conservadores en su balance, principalmente, y lo vamos a ver ahora en gráficos, porque nunca hemos tenido un quantitative tightening como este. Estamos viendo algo pues que realmente pasará a los libros de la historia durante 50 años, como dice. Básicamente el problema de esto, y esto es lo que hace referencia a Michael Burry, que es el avión cayendo, ahora lo vamos a ver, es que no tienen otra opción. Hay tanta liquidez en el sistema que no hay otra opción que retirar parte de esa liquidez y detener la especulación en múltiples activos. Vamos a ver las criptos, los bonos, pero también los precios de las viviendas, ¿no? Y él menciona el otro gran problema, que es la guerra en Ucrania y el impacto que podría tener en el precio de los alimentos y las materias primas, como el petróleo principalmente. Si el petróleo se va a los 150, 175 dólares, pues el mundo tiene un problema, porque sería difícil evitar una recesión. Morgan Stanley habla de que estamos en un mercado bajista, es una tesis bastante difundida y yo creo que ya bastante conocida, y la recesión llegará. Esa es la clave. Hemos empezado el mercado bajista, el mercado ha caído un 20, un 30% según los mercados desde máximos, pero no ha llegado a la recesión todavía. Y la cuestión es si llega, cuándo y cuánto, cómo de profunda puede ser esa recesión. Los analistas de Morgan Stanley siguen, pues como digo, planteando un mercado bajista y mencionan algo muy importante. Hablan de un nuevo escenario de menores beneficios empresariales. ¿Cuál es el problema de los menores beneficios empresariales? Ya sabéis que el PER tiene dos partes. El PER tiene la P, que significa el precio al que cotizan las acciones, y abajo la E de earnings, price to earnings, los beneficios. Entonces, el PER bajando es porque bueno, pues la cotización, los precios están bajando, ¿no? Pero si después
los beneficios de las empresas bajan, eso empujaría el PER al alza. Y si queremos mantener un PER bajo, pues lo que tiene que hacer es bajar más la cotización de las acciones. Bueno, pues vamos a ver qué significa eso en un gráfico clave, porque todo parece indicar que ese mercado bajista, como dice Morgan Stanley, y por una vez estoy de acuerdo con ellos, no siempre estoy de acuerdo con ellos, evidentemente tanto Morgan Stanley como JP Morgan tienen muchos intereses y a veces lanzan alertas a destiempo, etcétera, ¿no? Pero en este caso estoy de acuerdo, es decir, creo que estamos en un mercado bajista, lo cual no implica que podamos tener semanas o incluso meses de rebotes. Eso es importante, ¿no? Pero en el contexto actual, con recesión por venir, con inflación disparada, con burbujas en múltiples activos, el proceso de endurecimiento monetario para combatir esa inflación, que está en el nivel más alto de 40 años en Estados Unidos, es difícilmente evitable. En definitiva, pues esto es lo que Michael Burry sintetiza de una forma en muy pocas palabras, es como ver un accidente de avión. Estás viendo el avión caer, pero no puedes hacer absolutamente nada. Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, pues este es el quantitative tightening, es el avión cayendo. Vamos a ver esos gráficos claves. Ha empezado el quantitative tightening con el balance de la Reserva Federal, que es el único banco que puede crear dinero de la nada, puede inventarse dinero y meter dinero en su balance que ha fabricado y ha comprado bonos del mercado americano. Eso es lo que ha provocado que, pues después de la crisis de 2008, que fue la crisis en la que se empezó a aplicar este tipo de medidas de una forma drástica, con un salto ya brutal en el tamaño del balance de la Fed, después no se pudo volver otra vez al punto de partida y se mantuvo durante largos años incluso una ligera tendencia alcista. La crisis de la zona euro dio paso a un nuevo salto, durante varios años se intentó otra vez normalizar esa política monetaria y de nuevo el confinamiento provocó la madre de todos los saltos que se han producido desde entonces y no solamente se ha subido, sino que después ha seguido otra vez al alza, han seguido comprando bonos, ha seguido creciendo el balance, rozando los 9 trillones americanos, que son 9 millones de millones, 9 billones con B nuestros, en Europa hablamos con B, ¿no? Por lo tanto, esa inevitabilidad del avión cayendo significa que de una manera o de otra esto va a haber que corregirlo. Y simplemente con que volvamos a niveles de 7 trillones, 7 billones, son 2 billones de liquidez que se van a contraer del sistema. En paralelo a esto, los tipos tienen que subir y los tipos apenas han empezado a subir según esta perspectiva de largo plazo. Fijaros que en los años 70 y 80, que hubo inflación, hiperinflación, los tipos eran mucho más volátiles y subieron con mucha fuerza en los años 70, de la mano de Volcker, que era el presidente de la Reserva Federal por entonces, para combatir de verdad la inflación, cosa que ahora mismo no está ocurriendo. Esta es la masa monetaria M2, el famoso indicador de liquidez, que está en paralelo con el balance de la Fed. Y ha ido acelerándose y has tenido aquí un subidón, una especie de apoteosis final. Y el problema es que esto pues, se va a corregir. No sabemos, como decíamos, hasta dónde y hasta cuánto. Evidentemente no vamos a volver a niveles de 16 o de 12 de la noche a la mañana, pero simplemente con que volvamos de niveles de 21, 22 a 18, pues ya tenemos ahí una contracción de liquidez que nunca es buena para la bolsa. Y sobre todo si encima se acercan aires de recesión. Lo que podría salvarnos es que esa recesión precisamente enfríe las expectativas de subida de tipos y de agresividad en este quantitative tightening. El problema que tenemos aquí, como dicen los grandes gurús, es que nadie sabe exactamente cómo salir de este callejón sin salida que no tiene precedentes en la historia, esta aceleración. Nos hemos metido, pues eso, una especie de callejón sin salida y la bolsa pues puede caer un 20, un 30, un 40, un 60, un 70, no sabemos lo que puede caer, lo único que importa es que estamos en un mercado bajista, tampoco hay que intentar jugar a tener una bola de cristal, ¿no? Bueno, este es el gráfico del petróleo que también os tenía preparado aquí, porque al final una subida hasta 150 o incluso 175 dólares pues agravaría y terminaría de traer esa recesión mundial, porque esto afectaría, pues excepto a los que ganan dinero vendiendo petróleo, que son unos pocos, el resto, empezando por Europa y Estados Unidos, pues provocaría una recesión mundial, ¿no? Fijaros cómo, este es el gráfico del IPC, cómo en los años 60 y 70 la inflación se disparó, y en el gráfico que hemos visto anteriormente, que os voy a volver a poner, los tipos de interés subieron para combatir esa inflación. Sin embargo, ahora, este pico de inflación que hemos tenido aquí, importante desde el año 2020-2021, no se está combatiendo de la misma manera con subidas de tipos igual de agresivas, por mucho que la Fed haga muchas declaraciones y los medios de comunicación estén dando mucho bombo a esa subida de tipos, que todavía está por producir. Es decir, es el avión que cayendo, seguimos viendo el avión cayendo. Hay otra forma de verlo, que es este gráfico que os pongo aquí,
que es en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, cómo estos son las barras azules, son las variaciones mensuales del tipo de interés de la Fed, ¿no? Como hubo varias barras mensuales, también hubo movimientos a la baja, pero hoy día lo que se ha hecho hasta ahora al alza de subida de tipos de interés para poder contener la inflación creciente que está ya disparada es mínimo. Muchas palabras, mucho ruido, pero pocas nueces, realmente. Si la Fed, que va con retraso, que va con mucho retraso, termina subiendo tipos de interés a la vez que reduce la liquidez, reduce el tamaño de su balance, que es lo que estamos viendo aquí, el quantitative tightening de la Fed, reduce el tamaño de su balance, pues tenemos una tormenta perfecta, sobre todo si la combinamos con el riesgo de que la recesión se vaya materializando y las empresas vayan ganando menos dinero, porque si las empresas van ganando menos dinero, el ajuste que vamos a ver, en qué fase del ajuste estamos ahora, pues ese ajuste sería más grave, porque las empresas ganarían menos dinero, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, vamos a ver ahora qué podemos esperar más allá del catastrofismo. Este es el gráfico que tenemos que tener grabado a fuego en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Está sacado del libro de Jeremy Siegel y compara el rendimiento desde el año 1802, lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo, porque la gente muchas veces se olvida de esto. La tendencia de fondo de largo plazo de las acciones es el único activo que de una forma machacona, persistente y constante tiende al alza. Esta línea roja que vemos aquí es una especie de recta de regresión, ¿no? Es como la tendencia de fondo de las acciones que al final te dan de media un 6,6% neto de inflación. Si le tenemos una inflación del 4% de media, pues nos vamos por encima del 10% de rentabilidad. Muy importante, porque los bonos pueden atravesar rachas o fases de 30 a 40 años bajistas laterales y en cualquier caso la rentabilidad que terminan dando a largo plazo es inferior. Pueden tener periodos en los que sean igual e incluso más rentables que las acciones, pero después se van a venir abajo. El oro, por supuesto, es muy volátil desde que se suprimió la convertibilidad, desde el nuevo sistema monetario internacional, pero a pesar de ser volátil, tampoco está en una tendencia alcista de largo plazo, desde el año 1930, y por supuesto, tener dinero, desde que además existe la Reserva Federal, mucho peor, aunque el dólar antes era más estable, desde hace ya mucho tiempo, el dólar o el euro se lo come la inflación, ¿no? Entonces, las acciones son el único activo financiero que te proporciona esta rentabilidad superior y constante, estable a largo plazo. Dicho de otra manera, la tendencia de fondo es alcista. Por eso, cada vez que oís predicciones o avisos catastrofistas, hay que tomarlos con cautela, porque tanto la crisis de 1929, que vemos aquí, por ejemplo, la crisis de los años 70 con la inflación, que sería esta de aquí, o las dos grandes crisis que hemos visto recientemente en los años 2000 y 2008, no son más que fases de consolidación dentro de una tendencia alcista de fondo. La marea, la corriente de fondo es alcista, la innovación tecnológica es alcista. La creatividad, la capacidad del ser humano de solucionar problemas que también se han creado ellos mismos, pero al final hay una mutación, una catarsis permanente de los mercados. Por lo tanto, es muy importante, aunque yo ponga titulares negativos en los vídeos, porque al final es lo que le gusta al algoritmo de YouTube y yo lo que quiero es que los vídeos pues, sean vistos, es importante que, a pesar de ese pesimismo aparente y esos titulares catastrofistas, tengáis muy claro que solo los optimistas se han hecho ricos en bolsa a largo plazo. Muy importante este punto. No se puede uno hacer rico en bolsa a largo plazo siendo pesimista, teniendo en cuenta lo que hace la bolsa en los últimos 2 siglos. Y si viene un holocausto nuclear, te va a dar igual tenerlo en bolsa o en otro sitio. Por lo tanto, si somos inversores, el sesgo tiene que ser optimista y tenemos que entender que la crisis actual no es el fin del mundo. No estamos en el fin del mundo, en el principio del fin del sistema capitalista, ni del principio del sistema del fin del sistema democrático, lo que queráis. Estamos en una fase de ajuste, una más, como ha habido muchísimas durante el siglo XX. Ha habido varias, ha habido incluso 2 guerras mundiales enormes y a pesar de eso, en Estados Unidos, este gráfico es alcista y la bolsa mundial también, en mayor o menor medida. Luego hay otros datos, ¿no? Que según el mercado, pues a lo mejor es menos rentable. En vez de un 6 es un 3, en algunos casos es incluso más, la bolsa australiana, depende del entorno, pero el sesgo es alcista. Durante el siglo XX la humanidad ha vivido sucesos mucho peores, ¿no? O no, digo uno, pues igual viene ahora el holocausto nuclear, como os decía, pero con los datos en la mano, sin jugar a ser visionarios, la realidad es que el mercado es alcista.
y esto es pues una crisis más, posiblemente fuerte, porque han ocurrido cosas extraordinarias, históricas, pero encontraremos la solución, encontraremos la forma. Es muy importante comprender el mecanismo de la economía y de la bolsa, que son fases de destrucción creativa. Destrucción creativa es un concepto clave, son ajustes permanentes, es la forma de encontrar el camino para seguir hacia adelante, ¿no? Las empresas están constantemente innovando en Estados Unidos, en India, en China, en Europa, gente muy inteligente constantemente buscando formas diferentes de hacer las cosas, nuevas fuentes de energía. Internet es una revolución que está todavía pendiente de explotarse, hay muchísimo pendiente de poner en marcha, y las empresas pues se adaptan para sobrevivir e innovan para crecer y para dar saltos, ¿eh? Por lo tanto, no perdáis de vista el optimismo, ¿eh? Dicho de otra manera, en conclusión, como digo, toda crisis no es más que una fase de ajuste. Y insisto, vuelvo para atrás en el vídeo en el gráfico de Jeremy Siegel. Toda crisis no es más que una fase de ajuste para poder seguir hacia adelante. Tenedlo muy claro, ¿no? Por lo tanto, si ya una vez tenemos claro ese concepto, que no significa que la fase de ajuste pueda durar 10 o 20 años, ojo, eso es lo peligroso, lo que hay que tener cuidado de no comprar en burbujas. Pero lo que tenemos que tener claro es que en qué parte de esta fase de ajuste estamos, ¿eh? Y luego veremos cuáles son las dos únicas alternativas que tenemos para protegernos de grandes y de fuertes fases de ajuste, incluso con recesión, como decía, ¿no? Bien, pues vamos a empezar por ver el ajuste en renta variable, en bolsa, en los activos de bolsa clásicos, las acciones. ¿El ajuste en qué consiste? Pues estamos anulando, de momento, la euforia post-COVID, la euforia que vino posterior al confinamiento. Por ejemplo, vamos a ver una serie de diapositivas donde muestro que gran parte del ajuste ya está hecho. Pero cuando digo gran parte no significa que nos quede todavía una parte dolorosa, ¿eh? Y luego veremos en qué puede consistir. Pero fijaros, las empresas growth que no dan beneficios o que son dudosas ya han sido duramente castigadas. Este es el famoso ETF de Cathie Wood, ARKK, que es el de la innovación disruptiva, de las supuestas empresas que van a cambiar el mundo, que probablemente lo hagan, pero muchas se queden en la cuneta antes de hacerlo. Bueno, pues ya han caído un 75% y todo lo que subieron después del confinamiento ya se lo han comido y vuelven otra vez a este nivel de aquí. Eso no significa que no puedan caer más, sin duda. ¿Por qué? Porque si viene una recesión y viene una caída de beneficios en el conjunto de la economía, en el conjunto del mercado, pues se pueden ir más abajo. Es decir, la referencia previa al confinamiento ya era una referencia sobrevalorada respecto a precios de 2016. Con lo cual estas empresas, pues que son muy, dudosas, de rentabilidad dudosa, pueden seguir cayendo. Pero no despreciemos que ya se ha producido una caída del 75%. Y hemos empezado por hacer ¿qué? Por castigar todo aquello que no estaba dando dinero, que no da rentabilidad, que no genera valor para la sociedad a día de hoy y para los próximos 2 años posiblemente, ¿no? Otra forma de verlo, el famoso índice Goldman Sachs Non-Profitable Index Companies. ¿Qué han hecho estas compañías? Pues realmente muy parecido a lo de Cathie Wood, que es volver a la casilla de salida del confinamiento, en un entorno en el que posiblemente pues ya estaban caras. Ocurre lo mismo, pueden caer más. Este índice, con la locura del confinamiento, pasó de 100 a 400 y lo que ha hecho ha sido volver a caer de 400 a 100. O sea que se ha dejado lo mismo, prácticamente, grosso modo, pues un 70-80%, que es lo mínimo que cae una empresa para poder, o un activo o lo que sea, para poder decir que luego difícilmente se va a recuperar, dejando de lado el Bitcoin, que ya ha caído alguna vez un 80%, ¿no? Tenemos las FANG, que también han anulado todo lo que subieron con el confinamiento desde diciembre del año 2020, pero ocurre pues lo mismo, que pueden caer más en función de cómo vayan generando resultados, ¿no? De la capacidad que tengan de generar beneficios, y aquí pues se va separando el grano de la paja. Como decía Warren Buffett, cuando baja la marea se ve quien nada desnudo. No podemos comparar a Facebook o a Netflix, que aquí creo que no está metida, pero no la podemos comparar, por ejemplo, con Google, con Apple o con Microsoft, ¿no? Que son máquinas de hacer dinero y que tienen una posición de dominio brutal, ¿eh? Ni siquiera Tesla se puede comparar, porque Tesla puede sufrir mucho en un entorno de recesión y en un momento en el que tendría que materializar todas las ventas previstas, ¿no? ¿En qué parte del ajuste estamos? Pues en rebajar un poco la tontería y toda la euforia que ha habido. Ha habido una euforia muy particular, muy concreta en el mundo retail, en el mundo de los inversores particulares, la especulación. Todos los que llegaron en masa durante el confinamiento, pues por un exceso de ahorro provocado por los bancos centrales y los políticos, pues han vuelto a la casilla de salida, Han dejado todos los beneficios, han cedido, o sea, han perdido todo lo que habían ganado en la subida,
y han vuelto otra vez al nivel de partida y están dejando ya de operar, están dejando el mercado, es lo que tiene que ser. Pero esto no es más que la anulación inicial de toda la locura anterior. Vamos a ver luego, más allá de la renta variable, todo lo que esto puede implicar. Hemos visto aspectos técnicos en los gráficos anteriores, lo que ha subido y lo que ha bajado. Hemos vuelto a la casilla, hemos anulado la locura post-COVID, ¿vale? Y del confinamiento, ¿no? El ajuste en renta variable lo podemos ver desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista de las valoraciones fundamentales, ¿vale? El famoso PER. Fijaros lo extremadamente llamativo de este gráfico. En azul y en verde tenemos el PER de las small y mid caps, ¿vale? Mid caps serían azul y en verde las small caps, que son dos índices americanos, el S&P 600 y el S&P 400. El PER, el número de veces que se pagan los beneficios de las empresas en bolsa, ha vuelto a niveles de 12, que son niveles de suelos de largo plazo. Muy importante, ¿eh? En cambio, el del S&P 500, que es donde están las empresas más fuertes, ha caído, ha corregido desde niveles de 22 a niveles de 17, pero todavía no estaría en zona de mínimos históricos, ¿no? Lo bueno, la calidad, tarda más en corregir. Esa corrección se producirá si llega una recesión. No tiene por qué llegar a 12, ni mucho menos, pero bueno, igual se va a 15, a estos niveles de aquí, por lo menos, diría yo que sería el nivel al que se tendría que ir a por lo menos o a 14, eso lo comenté también en el vídeo anterior de Michael Burry. Pero como os decía antes, aquí hay una parte importante y es que esto es el PER. Esto es el número de veces que se pagan los beneficios, pero si esos beneficios caen, sin necesidad de que el PER se mueva, la bolsa puede caer. El PER puede mantenerse aquí, pero si los beneficios caen, y eso es el ajuste, el siguiente, ¿no? Que sería la siguiente fase de ajuste. Si llega una recesión, los beneficios de las empresas se van a contraer, cada una de forma diferente, pero incluso las empresas fuertes caerán y por lo tanto la bolsa tendría ese potencial extra de consolidación. Esa es la fase de ajuste en la que estamos. Estamos esperando que llegue la recesión para que la bolsa se ajuste en mayor medida, ¿no? Por eso digo que los índices, que los índices como el S&P 500 o el Nasdaq, que es donde mandan los fuertes, las empresas fuertes, todavía tienen margen de corrección. Y especialmente cuando llegue esa temida recesión, donde la duda realmente será en qué cuantía, ¿no? Cuándo y cómo de fuerte será esa recesión cuando llegue. Vamos a ver el siguiente nicho o zona de mercado donde se han producido el ajuste para saber y comprender sobre todo la dinámica en la que está en marcha, ¿no? ¿Cuál es el ajuste que se ha producido en renta fija y en el mundo de las criptos? Que ya es histórico, pero como digo, probablemente será todavía más histórico, debería de ser un poco más histórico todavía. Gran parte del ajuste ya está hecho, sí, porque una caída del 30% en este ETF de bonos soberanos de la zona euro, bonos de largo plazo, que es el M15, 15 años y más de duración, una caída del 30% es histórico y estamos aquí en caída libre, en picado, ¿no? Pero teniendo en cuenta la exageración de tipos negativos en la que estamos desde hace ya muchos años, pues la salida masiva que hay dentro de este sector, que ocurre lo mismo con el bono TLT, que es los bonos americanos a 20 años o más, pues posiblemente, y yo creo que es mi opinión personal, creo que aunque pudiera haber en un momento dado un rebote, yo creo que no hemos tocado fondo todavía. Tampoco andará muy lejos. Es decir, que en vez de un 30 nos vamos a un 50% más abajo, pues nos podemos ir a estos niveles dependiendo de cómo puedan subir los tipos. Aquí habría que ir acompañándolo. Esa es la fase de ajuste en la que estamos. Han caído las criptos, han caído las growth que no generan beneficio, el Morgan Stanley Non-Profitable Index, los ARKK, el ETF de innovación de empresas que no ganan dinero, las small caps y mid caps más castigadas que tampoco, o que tienen, digamos, una visibilidad de beneficios reducida y que son vulnerables. Y las empresas que no son vulnerables son las que resisten mejor, ¿no? Las Apple y compañía, que aún así han corregido desde máximos, pero menos que todas esas otras empresas que han caído un 80%. Los bonos han caído un 30%. Y tenemos el mundo de las criptomonedas, que es aquí el gráfico del BTC, del Bitcoin, que para mí son los tulipanes del siglo XX. Hay una famosa burbuja en la historia de la humanidad, que es la burbuja de los tulipanes en Holanda, si no recuerdo mal, era el siglo, no sé si era el siglo XVI o algo así, donde la gente llegó a vender su casa para comprar un bulbo de tulipán, que evidentemente es una flor. Vender una casa para comprar una flor, eso es una de las cosas que todo inversor debe de estudiar antes de plantearse invertir a largo plazo, ¿no? La locura, hasta dónde puede llegar la locura de la humanidad, ¿no?
¿Qué rentabilidad, qué dinero da un Bitcoin o un Ethereum o cualquiera de esas divisas? Una empresa como Apple fabrica teléfonos, los vende y genera un beneficio, genera un valor a la sociedad, genera un valor, porque fabrica unos productos y unos servicios que vende, que la gente compra porque los disfruta. Pero un BTC no es una empresa, no genera dinero, no genera rentabilidad, no tiene una cuenta de pérdidas y ganancias que pueda dar un beneficio, no genera un cash flow que pueda dar dinero a sus accionistas, y es pura especulación, como los bulbos de tulipanes en la Holanda del siglo XVI. Esto es un comentario muy polémico que podría desarrollar mucho, pero insisto que yo por ahora no he conseguido entender exactamente de qué forma esto va a dar dinero no a la sociedad. No digo que el Bitcoin en sí o las criptomonedas o la blockchain en general no sea una revolución que pueda generar valor para la sociedad. Lo que no tengo claro es cómo va a generar valor para sus accionistas, es decir, para los poseedores de los Bitcoin. Entonces la cuestión aquí es que el Bitcoin ha caído de 60.000 a 29.000 a 30.000 dólares, pero puede caer perfectamente a la siguiente zona de soporte que está en torno a los 11.000 dólares. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de oferta y demanda. Y a medida que la recesión se acerca, que la economía entra en una fase de ajuste, de corregir todas las locuras anteriores realizadas, el exceso de endeudamiento, la masa monetaria, etcétera, ¿qué van a hacer los inversores? Van a ir vendiendo primero todo aquello que les da menos confianza, menos seguridad de poder generar dinero a largo plazo, de poder ser estable, de ser seguro. Y las criptomonedas se van a ir vendiendo simplemente para hacer caja y poder empezar a recoger la casa por la parte que está más desordenada y la que tiene menos, digamos, seguridad, más fiabilidad, ¿no? ¿Se entiende esto? Es decir, esa es la razón también por la que en bolsa empiezan a caer primero las pequeñas empresas y las empresas que no ganan dinero, las que tienen mucho endeudamiento, etcétera, dependiendo también de qué tipo de crisis sea, pero, perdón, es la forma clásica en la que se producen los ajustes ordenados, de forma iterativa. Y por supuesto lo último que cae pues son las empresas más resistentes, las que en un momento dado pues pueden evitar la crisis en menor medida, vamos a decir, ¿no? Pero quedan todavía, pues como digo, ajustes por rematar, entre comillas, que pueden ser incluso fuertes, ¿no? A medida que se contrae la liquidez, los inversores seguirán vendiendo todo aquello que sea menos seguros. Para mí las criptos o los bonos que dan poca rentabilidad, etcétera. Y harán caja en todo aquello que de repente, entre comillas, descubran que no tiene valor, o por lo menos que no tengan claro cuál es el valor que tiene, como puede ser el BTC, las criptomonedas, que es lo que os comentaba. Y por poner una especie de entre paréntesis, pues hay muy pocas excepciones en empresas que harán un ajuste al alza, como es el caso de Arista. Curioso, ¿no? Arista es una empresa castigada durante muchos años, que venía de cotizar de niveles de 17 francos suizos, que ha llegado a 36 céntimos, y desde ahí ha recuperado a un franco suizo, y desde aquí parece que está mejorando su aspecto. Voy a poneros el gráfico de Arista en velas, que esto es un valor que os comenté ayer también, Kinetic. Es una empresa que ha presentado resultados hace poco, que batió las expectativas, y a diferencia de las tecnológicas o todas las que están de moda, este volumen es fuerte, lo que está haciendo simplemente es lo que se llama una recovery. Se está recuperando de un largo proceso de ajuste y de grandes errores que ha cometido a largo plazo. Bueno, pues esas pueden ser ideas alternativas que podemos encontrar en este mercado complicado, ¿no? Mercado complicado de recesión en cierres, ¿no? Para los próximos trimestres y los próximos años. Pero este tipo de valores, este gráfico me gusta especialmente, la verdad, pues pueden ser ideas alternativas para diversificar la cartera, ¿no? Y jugar un poco de una forma táctica a movimientos más puntuales, a empresas que además son como small caps, etcétera. Bueno, lo dejo como idea sin más, ¿no? Vamos a la parte de la big picture, que es lo que estamos mirando aquí en este vídeo. ¿Cuáles son las dos formas que tenemos de protegernos de un mercado bajista con recesión, que parece inevitable? Hay dos formas, básicamente. La primera es estar fuera, total o parcialmente del mercado. Es decir, si tú normalmente estás invertido al 100% y te pasas al 60% y tienes un 40% de liquidez, está bastante bien, porque eso significa que en el momento que venga una caída, primero, solo te va a afectar al 60% de la cartera y luego tienes un 40% de liquidez para poder comprar más abajo. Eso te va a permitir batir ampliamente el mercado a largo plazo, que esto es lo que hacen Warren Buffett y compañía, ¿no? Todos los grandes gestores, y aparte de que ese 60% lo tienen invertido en empresas defensivas, empresas que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué ocurre? Pues que estar fuera
total o parcialmente, especialmente si estás fuera totalmente, ¿no? Estás al 100% en cash, en liquidez, implica, y aquí no hay nada perfecto, implica asumir el riesgo alcista. ¿Qué es el riesgo alcista? Ahora lo vamos a comentar, muy importante, porque la mayor parte de la gente se centra en el otro riesgo, que es el riesgo de caídas, pero lo más importante es el riesgo alcista como inversores de largo plazo. La segunda manera de protegerte de un mercado bajista es hacer stock picking, ¿vale? Es decir, intentar elegir las buenas acciones, dentro de que el 80% de las acciones, cuando hay recesión, o el 90%, según cómo sea esa recesión, van a caer, y van a caer incluso porcentajes de 2 dígitos, por encima del 10%. Pero si haces stock picking, vas a asumir lo que se llama riesgo de mercado. ¿Cuál es el riesgo de mercado? Es el riesgo de que cuando globalmente los índices están en tendencia bajista, van a arrastrar a todo. Lo bueno y lo malo va a caer exactamente. Es decir, que ambas decisiones para intentar frenar o limitar el impacto de un mercado bajista con recesión, ambas alternativas, que es una, estar fuera del mercado o comprar y hacer una buena selección de acciones, ambas tienen una contrapartida, un riesgo. Si estás fuera del mercado, asumes el riesgo alcista, que es el riesgo de que el mercado suba sin ti. Si estás dentro del mercado, pero con una selección de valores supuestamente defensiva, sigues asumiendo un cierto riesgo de mercado, que es el riesgo de que la corriente global te arrastre hacia abajo, ¿vale? Bueno, cuando digo la primera opción, estar fuera del mercado o estar protegido, ¿no? Invertido al 20, al 50, al 80%, es decir, esto sería tener un 80% de liquidez, esto sería un 50% de liquidez y esto sería tener solo un 20% de liquidez. Tiene dos reversos de la moneda. Uno, guardar liquidez para aprovechar la crisis y al mismo tiempo que la caída sea menos dolorosa, ¿eh? Bueno, pues tiene sentido y es la alternativa que yo vengo defendiendo desde hace varios trimestres. Es decir, de alguna manera, lo que nos tenemos que plantear es si es momento de ser agresivo o no. No sabemos, no necesitamos tampoco saber hasta dónde vamos a caer, ¿eh? No necesitamos. Y digo, ¿y qué? No sabemos hasta dónde y qué. Por ahora el entorno es bajista. Eso es lo único que nos interesa saber. Así que paciencia. No sabemos si vamos a caer un 20, un 30, un 50 o un 60 o un 80, como decía Michael Burry. Pero el entorno es bajista, con recesión. Por lo tanto, paciencia. Eso sí, cuidado, porque asumimos el riesgo alcista. En cualquier momento el mercado rebota un 20% y si estás totalmente fuera de mercado, ese 20% no te beneficias de él. Y ya no es una cuestión matemática de no haber ganado ese 20%, sino de cómo te sientes y cómo puede afectar eso a tus futuras decisiones a nivel emocional, ¿no? Pero en cualquier caso, como inversores particulares, pues podemos tener esa flexibilidad de entrar y salir. Y para evitar errores, yo siempre explico en mis cursos que hay que utilizar la técnica de ir poco a poco, progresivamente, ¿no? El gran camino se empieza con un primer paso. Pues esto es lo mismo. Para construir una gran posición o deconstruir, es decir, deshacer una gran posición que eventualmente incluso a veces pueda estar en pérdidas, la mejor forma es dar un pequeño paso. Empezar a vender pues un tercio o una cuarta parte, una quinta parte de esa posición, lo que no nos duela, lo que nos permita. Y poquito a poco conseguimos vencer ese bloqueo, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia diferente. ¿Podemos permitirnos el riesgo alcista? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ojo con esto, ¿eh? Esto es lo que tenemos que gestionar realmente. No el riesgo a la baja, sino el riesgo alcista, el riesgo de que el mercado pueda subir. ¿Qué es el riesgo alcista? He hablado mucho en mis otros vídeos, lo voy a recordar una vez más. Desde el año 2014-2015, yo recuerdo cuando empecé a escribir en mi blog en Investia a finales de 2013, o incluso antes, en 2012, ya existía, y es donde apareció la famosa web Zero Hedge, que conoceréis todos, que es una web siempre bajista, que solamente publican noticias malas. Es una cosa alucinante que esta web haya tenido tanto éxito, ¿no? Bueno, pues desde esta época existe y ha tenido mucho éxito. Y en 2014-2015 había ya un montón de gurús avisando de la euforia, de la sobrevaloración del mercado. Bien, pues desde esta fecha, desde este punto de aquí, el Nasdaq ha subido un 227% en los 5 años, 6, 7 años siguientes. Incluso hasta aquí, es decir, no estoy tomando el máximo histórico, estoy tomando este máximo que ya está a un 30% de máximos, ¿vale? Y sigue dentro de este canal alcista. El riesgo alcista como inversor de largo plazo, incluso como especulador, es que si tú estás jugando el gráfico de Jeremy Siegel, ese que os he puesto antes con fondo negro, si tú estás jugando a este juego de innovación permanente, disruptiva o no, me da igual, pero crecimiento, invención, desarrollo de la humanidad, que es la tónica dominante, es para lo que está aquí el ser humano, pues no puedes permitirte quedarte fuera de este tipo de movimientos cuando estamos hablando de un índice, no estamos hablando de que se te haya escapado un valor, estamos hablando de la inversión indexada, ¿eh? Algo tan sencillo como eso.
Esto es el riesgo alcista, es el riesgo de que tú te bajes del tren por haber escuchado los vaticinios agoreros y las predicciones catastrofistas y que te quedes fuera de este mercado. Bueno, mi tesis principal desde hace ya un año y pico ha sido que esta subida posterior al confinamiento pues ha sido una barbaridad, una aberración, un exceso de liquidez y por lo tanto en estos entornos ya sí que estoy dispuesto a asumir ese riesgo alcista, ¿vale? Porque llevamos un ciclo alcista que empezó en 2009, 12 años del ciclo alcista más largo o de los más largos de la historia, con una subida extremadamente potente, con burbujas locales focalizadas, con la cripto, etcétera, y con un post-confinamiento que ha sido como la apoteosis final en esa liquidez, ¿no? Por lo tanto, mi tesis es que no pasa nada por no ser agresivo, por estar fuera del mercado total o parcialmente, pero bien parcialmente, ¿no? Pero no olvidemos que esto es una excepción a la regla, ¿eh? El hecho de que yo me plantee que no hay prisa por volver al mercado, por estar fuera del mercado, no significa que esto haya que tomárselo a la ligera, ¿eh? Y esto es lo que vengo diciendo desde el año 2012, 2014 y lo que he venido diciendo a lo largo de todos estos años, ¿eh? Y solamente en esta fase empecé a plantearme claramente que no era momento de ser agresivo. Pero el riesgo alcista está ahí y en el momento que el mercado te haga así, por ejemplo, y el QQQ, que el ETF del Nasdaq, se vaya a los 220, tendremos que recordar y tendremos que haber aprendido la metodología, los conceptos adecuados, los conceptos correctos, comprender cómo funciona el mercado y qué es el mercado realmente, para saber valorar que en este punto, cuando nos estarán vendiendo de nuevo el fin del mundo, será el momento en el que habrá que activar a tope el riesgo alcista, es decir, no quedarnos fuera de la tendencia de fondo, ¿vale? Bien, esa es mi tesis, ese es el punto 1. Decir, estoy fuera del mercado es la forma, digamos, más sencilla de protegerse de un mercado bajista, de una recesión, pero asumes el riesgo alcista. Los gurús, los que gestionan grandes fondos, no se pueden permitir el riesgo de estar dentro y fuera del mercado con esa facilidad porque al final pues son inversores de largo plazo, también tienen ahí sus obsesiones metodológicas, pero cuando manejas cientos de miles de millones no puedes comprar y vender todo así rápidamente, aunque con opciones a veces lo hacen, pero bueno, no es tan fácil. Con lo cual, lo que hacen Warren Buffett, Michael Burry o Stan Druckenmiller, que es uno de mis gurús favoritos, utilizan el otro enfoque defensivo, que es tener una parte en liquidez, mayor o menor. Warren Buffett ya está comprando, pero todavía tiene bastante liquidez. De los 140.000 millones de dólares que tenía de liquidez, ha gastado 40.000. Le quedan todavía 100.000 millones de dólares de liquidez. Y además, en lo que están invertidos es en valores defensivos. Pero no el concepto clásico defensivo, sino en valores que ellos consideran que, aunque van a caer si viene una recesión, después se van a recuperar muy rápido y les da igual lo que pueda caer entre medias, ¿no? Y saben que después rebotarán, ¿no? No voy a entrar en detalle en todas estas posiciones, porque esto es un vídeo más de visión global, pero aquí tenéis las 5 posiciones principales de cada uno de estos gurús. De Michael Burry hablé en un vídeo anterior, os dejo el enlace. Y Druckenmiller es uno de mis gurús favoritos porque su enfoque es único, aunque algunos dicen que es también fundamental, no es verdad. Stanley Druckenmiller combina como nadie criterios y conocimientos de inversión macro, es técnico, es perfectamente capaz de entrar a valorar cuestiones de análisis técnico, evidentemente no, todas las tonterías estas de RSI, todas estas cosas no, que son cosas que yo no comento en mi curso de análisis técnico porque no las utilizo, me parece que están de más, pero el chartismo, en fin, los canales, hay muchas cosas que son muy útiles, los retrocesos de Fibonacci, que son muy útiles en el ámbito técnico, y Druckenmiller utiliza, y no tiene reparos, no tiene complejos en combinar la macro con el técnico y con los fundamentales, ¿no? Así que si quieres que haga algún vídeo sobre alguno de estos gurús o que analice sus posiciones, me lo puedes dejar en los comentarios. Vamos a echar un vistazo rápido a estas principales posiciones que tienen Warren Buffett y compañía, ¿no? La posición de Apple, que como veis es un valor que ha corregido desde máximos un 22%, pero también en cuanto viene el rebote, rebota bien. Es decir, nos está diciendo que es un valor fuerte, pero que si llega la recesión, pues lógicamente lo va a sufrir. También está invertido en Bank of America, que también es un valor que ha corregido. Lo vamos a poner en velas semanales para que veáis un poco el aspecto simplemente. Son valores que han corregido, pero no son valores que han caído como en esas fases de ajuste que explicaba al principio, ¿no? Como ARKK o como las Non-Profitable Index Companies, etcétera, ¿no? Son valores que siguen estando globalmente, como Bank of America, pues en una tendencia alcista desde 2009. Veis que siguen dentro del canal y bueno, pues es un
Eh, quiero decir que tienen su volatilidad, es inevitable que no tengan su volatilidad, pero son acciones defensivas en ese sentido, que es lo que ellos quieren, ¿no? Algunas han corregido, pero otras no. Por ejemplo, Chevron, que es uno de los valores que ha comprado, no sé si Michael Burry o no, Druckenmiller, y también Warren Buffett, está en máximos, está absolutamente en máximos. Sector energético, han sabido elegir bien esas empresas, ¿no? También está metido, bueno, en Occidental Petroleum, otra del sector del petróleo, Warren Buffett, que también está en máximos. Veis que, bueno, pues hay empresas defensivas que saben elegir bien a nivel sectoriales. Y luego la famosa Coca-Cola, valor fetiche de Warren Buffett, que pues también está bastante lateral. Entonces, es interesante ver cómo hacen una selección de valores. Este es el top 5 de las posiciones de Warren Buffett ahora mismo. Michael Burry tiene algunas diferentes, está metido en Bristol Myers, por ejemplo, que como veis también está en máximos, y utilizan enfoques sectoriales, pero también de empresa. Está metido en Booking, por ejemplo, BKNG, en Booking, que mal que bien está bastante lateral y se defiende bien. Es decir, son empresas que a pesar de lo que ha caído y la fase de ajuste, de corrección en la que estamos, pues se defienden bastante bien. Por lo tanto, es una idea, es una opción alternativa e interesante, ¿no? Druckenmiller pues está en Microsoft, en FCX, que es Freeport McMoran, o sea, las materias primas que, como veis, también se están defendiendo bastante bien, por eso es interesante echar un vistazo a las principales ideas de estos gurús, porque realmente detectan y saben meterse en empresas que están preparadas en general para defenderse, pero también en el contexto actual óptimas, ¿no? En el contexto actual, donde hemos tenido una locura en determinados nichos de mercado, pues el sector de energía ahora mismo pues está barato y entonces se meten en Chevron, en Occidental Petroleum, materias primas, y luego, bueno, aguanta también. Mira, aquí también Druckenmiller también está en Chevron, igual que Warren Buffett, ¿veis? Y luego tiene alguna idea un poco CPNG, que es una empresa que no conozco y que está bajista. Estas son las ideas de Druckenmiller, ¿no? Que es más, como digo, más especulativo, ¿no? Es un enfoque más de Druckenmiller. Es el que tumbó la libra esterlina con George Soros, es la mano derecha de George Soros, ¿no? Esto es una idea también a explorar, que se puede mirar por técnico, tiene aquí un volumen fuerte, tiene una vuelta a nube para hacer suelo y luego una consolidación lateral. Me gusta. Esto sería una idea a explorar más en detalle, pero insisto que si no el vídeo se me va a hacer muy largo. La cuestión es que lo que compran estos gurús, al final, hasta ahora ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque están en los defensivos y están en los fuertes. Pero ¿qué va a pasar si llega una recesión, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de mercado al que me refería anteriormente? El riesgo de mercado es que cuando realmente viene una recesión y no estamos en la primera parte de la fase de ajuste, que es donde estamos ahora, donde ya ha habido ajustes violentos, pero todavía queda margen, pues cuando venga esa recesión, incluso lo bueno caerá, incluso si has elegido bien. Esto es lo que hizo Apple en el año 2008, en la crisis de 2008. Cayó un 55% desde aquí hasta aquí. Es verdad que era otra época, en 2008, y Apple no estaba quizá tan fuerte como ahora. Bueno, ahí se puede matizar. En 2008, pues quizá era mejor estar en McDonald's. ¿Por qué? Porque McDonald's, al final, fijaros que la gran crisis de 2008, que fue una crisis financiera, subprime, inmobiliaria y de bancos, por lo tanto a McDonald's no le afectó especialmente, pero aún así, desde máximos hasta mínimos, hasta estos niveles, ni siquiera cojo la sombra inferior larga, llegó a caer un 25%. Pero globalmente estuvo en lateral. También esto es una técnica de análisis técnico clave para detectar los futuros ganadores. Es decir, cuando viene una crisis y tú ves a valores que corrigen y que se hunden y otros que están lateral, que parece que están inmunes, pues esto te está diciendo cuáles son los valores fuertes y te está diciendo cuáles son los valores que cuando pase la crisis y la economía se recupere, cuáles son los que más van a subir. Pues son los que ya te han dado señales de fortaleza en un entorno complicado. Si el entorno está complicado, se defienden bien, pues cuando el entorno deje de estar complicado van a seguir subiendo sin problema. Pero esto es lo que quería ilustrar, es el riesgo de mercado. He cogido dos ejemplos, he cogido Apple en 2008, he cogido McDonald's en 2008, y podemos ver pues algo que sintetiza todo, que resume todo, que es Berkshire Hathaway, que es el vehículo inversor de Warren Buffett. Un ejemplo histórico, esta es la evolución que tiene su acción en bolsa desde el año 1980 hasta ahora.
Y como veis, pues es una tendencia intachable, impecable, ¿verdad? Salvo este accidente, que son la crisis antes de 1998, esto requeriría una explicación parcial, pero bueno, centraros simplemente que aquí tuvo su bache, y en la crisis de 2008 también tuvo su bache, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que estamos en la fase de ajuste, donde lo bueno y lo defensivo empezará a caer después de haberse ajustado lo malo. En esas estamos ahora mismo, ¿no? Fijaros lo que hizo Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffett, en la crisis, en su caso, la crisis previa antes, que es cuando se produjo realmente el ajuste de mercado, excepto en las valores tecnológicas, que en los valores tecnológicos se produjo después, en 2000-2002, y por eso Warren Buffett, que no tenía ni una sola acción tecnológica porque no entendía Internet, así lo dijo él, pues lo hizo muy bien en este periodo de 2000-2002, mientras el mercado caía. Pero él sufrió antes, él y los value, muchos values tuvieron su particular invierno entre 1998 y el año 2000, porque cayeron ni más ni menos que un 43%. Por lo tanto, el stock picking en un entorno bajista de mercado, y el entorno bajista de mercado empezó en 1998, cosa que la mayor parte de la gente no sabe. Lo que pasa es que hubo una euforia, una especie de extensión de euforia en los valores de Internet, pero realmente el techo real de mercado se hizo en 1998. Bueno, pues Warren Buffett en ese periodo llegó a caer un 43% desde máximos. Y luego en la crisis de 2008, burbuja subprime, aunque él no estuvo invertido en valores de, digamos, financieros, bueno, sí, él un poco más, ¿no? Fue otro más bien, pero llegó a caer un 45% también. O sea que, bueno, supo librarse de la locura tecnológica del año 2000, pero previamente llegó a caer un 43% desde máximos, y esto es el riesgo de mercado, esto es lo complicado. Hasta ahora se han librado bastante bien los grandes gurús de la caída, aunque aún así acumulan caídas del 20% aproximadamente desde máximos, pero si llega la recesión, esa fase de ajuste lo van a sufrir igual, ¿no? Y esto es lo que hizo, como digo, Warren Buffett en el año 2008, menos 45%. Hay un gurú que me gustaba mucho, que es este de aquí que veis en la foto, que es un francés afincado en Estados Unidos desde hace décadas, Jean-Marie Veillard. Esto lo he sacado de mi curso de análisis técnico, porque esto lo dice él y lo dice también Warren Buffett, lo dice Charlie Munger, lo dicen un montón de gurús, ¿no? Lo que no tienes a largo plazo, a muy largo plazo, lo que no tienes en cartera es mucho más importante que lo que sí tienes en cartera. Es decir, lo que consigues evitarte no teniendo burbujas o euforias, llámese criptos, llámese bonos con rentabilidad negativa, llámese tecnológicas, llámese en el año 2000, financieras o bancarias en la burbuja subprime, etc. Es decir, librarte de las grandes burbujas es lo que te va a permitir ser un inversor superior a largo plazo. El resto del tiempo te tienes que dejar llevar con el mercado, estar indexado. Simplemente estar indexado, estar invertido en el SP500, que es la recomendación que hace Warren Buffett, dejarte llevar la mayor parte del tiempo. Por eso digo que desde el año 2021 pues es una excepción que confirma la regla, pero la norma es dejarse llevar por la tendencia alcista, porque si no asumes el riesgo alcista, que al final te va a matar mucho más que el tener que comerte puntualmente este tipo de drawdowns, ¿no? Este tipo de correcciones que se comen incluso el propio Warren Buffett. Entonces, a largo plazo vas a conseguir ser un inversor superior si consigues dejarte llevar la mayor parte del tiempo, pero dejarte llevar realmente, si tienes dudas, tienes que estar dentro del mercado. O sea, tienes que tener muy claro que no compensa estar dentro del mercado y que no es momento de ser agresivo. Si tienes dudas, como la gente podías tenerlas en 2012, en 2015, en 2017, en 2018, en la crisis del confinamiento, lo mejor que puedes hacer es dejarte llevar por el mercado. Y el segundo punto es controlar la codicia para evitarte las grandes euforias, las grandes burbujas, los grandes picos de la tecnológica del año 2000, los bancos inmobiliarios en el año 2008, que es lo que el propio Jean-Marie Veillard dijo, que le permitió que sus fondos fueran muy buenos, es decir, superaran ampliamente la rentabilidad de media del mercado. Al final consigues ser muy superior al mercado. Ahora os voy a poner por qué matemáticamente esto es tan importante, ¿no? Jean-Marie Veillard dijo que sus fondos fueron buenos porque no tuvo ninguna acción tecnológica a finales de los años 90 y no tuvo ninguna acción financiera al comienzo de la crisis subprime en 2008. Aquí tenéis el Excel que os he preparado para poder ver la importancia de librarse de las grandes caídas, de las grandes locuras del mercado. Fijaros, en esta columna tenemos el mercado y en esta columna tenemos mi posición, ¿no? Nosotros. El mercado empieza en 100 y ahí hace techo histórico, ¿vale? ¿Qué ocurre si el mercado cae un 50%? Vale, pues el mercado cae un 50%, el mercado pasa de 100 a 50. ¿Qué pasa si yo soy capaz de librarme de una parte de esa caída? Bien porque estoy parcialmente fuera del mercado,
bien porque he elegido empresas defensivas que no son tecnológicas en los finales de los años 90, bancos o financieras en la burbuja del 2008, o actualmente growth, empresas sobrevaloradas o de ARKK, etcétera, ¿no? Empresas fuera del Nasdaq. O simplemente he decidido que no es momento de ser agresivo en el mercado y que por lo tanto pues, voy a estar total o en gran medida fuera del mercado. Pues consigo que en esa caída, en vez de caer hasta el 50, me quedo en un 80, ¿vale? ¿Qué pasa si después, desde estos niveles, el mercado rebota? Vamos a poner aquí que rebota un 100%, cosa que tarde o temprano ocurre, ¿eh? Recordad que la tendencia alcista de las bolsas a largo plazo es alcista y por lo tanto van a subir un 100% o lo que tengan que subir, ¿eh? Cuando ponemos aquí el gráfico del QQQ y veis lo que pasó, que es el Nasdaq 100, y cogemos el gráfico en velas mensuales y vemos lo que ha pasado en las crisis, esta por ejemplo de 2008, desde los mínimos, aquí ya ha subido un 100%. Desde aquí hasta aquí el índice ha subido un 100% desde los mínimos, desde aquí. Y luego sigue subiendo. No solamente ha subido un 100, sino que la tendencia a largo plazo continúa y sube un 200%. Y podemos coger el SP500, que tiene un histórico mayor. A ver, aquí, perdón, no sé por qué estoy aquí. Aquí el índice SP500 con un histórico mayor. En velas, y aquí tenéis lo mismo, ¿no? Tenéis, por ejemplo, la crisis del año 73-74 con inflación. Cayó un 40 y pico por ciento, casi un 50%. Y luego, desde aquí, desde esos mínimos, empezó a subir y en estos niveles había subido un 100%. Pero luego, a largo plazo, la tendencia continuó y desde 1973 hasta 1993, vamos a coger 20 años, subió un 566%, ¿vale? Esto es la definición de la bolsa. Esa es una de las razones también por las que es más tan importante ser alcista, porque la bolsa, cuando estás invertido en índices, lo normal es que como mucho te corrija un 50 o 60%, ¿no? ¿Vale? Entonces, y una acción además no puede caer más de un 100% en cualquier caso, pero un índice no va a caer nunca un 100%, un índice te va a caer un 50 o 60 como mucho, como puede ser este de aquí, ¿no? Un índice amplio y grande y de calidad como el S&P500 o el Nasdaq. En cambio, cuando retome el ciclo alcista, te va a subir un 100, un 200, un 400, un 500, un 800% a largo plazo, ¿no? Por eso, combinando el largo plazo y la inversión indexada, pues vas a poder conseguir rentabilidades muy superiores. Y no es nada descabellado, por lo tanto, que yo esté tomando aquí un rebote del 100%. Entonces, el mercado ha caído de 100 a 50, ha perdido un 50%. Y después, para volver al punto de partida, tiene que subir un 100%. Por lo tanto, de 100 ha pasado a 50 y de 50 vuelve otra vez a 100, al punto de partida. Si tú estás invertido la mayor parte del tiempo, excepto en momentos de euforia y en momentos de no estar invertido en sectores, digamos, muy peligrosos, tecnológica, bancos, etcétera, si en ese momento tú, en vez de caer un 50, caes un 20 y te quedas en 80, y en ese momento eres capaz de volver a invertir, es decir, volver a subirte al tren. ¿Por qué? Para protegerte del riesgo alcista, que es de lo que hablo siempre. Pues cuando el mercado rebote un 100%, tú vas a pasar de 80 a 160. ¿Y cuánto le sacas al mercado? En la caída le has sacado al mercado 30 puntos porcentuales. El mercado ha caído un menos 50 y tú has caído un menos 20. Le has sacado 30 puntos porcentuales aunque estabas en negativo. Pero cuando venga la subida después, tú ya le estás sacando, sin tener que hacer nada especial, simplemente pegándote al mercado, le sacas ya 60 puntos al mercado de ventaja. El mercado ha vuelto a 100 y tú estás en 160. Esta matemática es fundamental de comprender. Es la razón por la que Jean-Marie Beillard dice que al final sus fondos son tan buenos porque no tuvo ninguna acción, digamos, de burbuja en los años 90 y en 2008. Simplemente dejándose llevar el resto del tiempo sin tener que ser especialmente brillante, haciendo un especial stock picking en fases alcistas de mercado, consigues batir al mercado. Si el mercado en vez de subir un 100, sube un 200% después, tú en esa subida ya no le vas a sacar 60 puntos, le vas a sacar 90 puntos de rentabilidad al mercado. Y si el mercado sube un 500%, cosa que al cabo de 20 años puede haber hecho perfectamente, tú ya le has sacado un 180 puntos de rentabilidad, 180%, 180 puntos de rentabilidad al mercado, ¿vale? Y si en vez de caer un 20 has caído un poco más y has caído un 30, pues claro, la ventaja que le sacas es menor, pero le sigues sacando ventaja, más de la que inicialmente le has sacado. Es decir, si el mercado cae un 50 y tú caes un 30, de 100 a 70,
le sacas aquí 20 puntos porcentuales. En el momento que el mercado vuelva otra vez al punto de partida, subiendo un 100%, tú ya no le sacas 20, le sacas 40 puntos porcentuales. ¿Vale? ¿Se entiende esa matemática? Muy importante. Esta es la razón matemática por la que los grandes gurús, que lo conocen bien, por la que los grandes gurús insisten tanto en no estar dentro de burbujas y en protegerse de las caídas. Por eso eligen valores defensivos cuando vienen caídas, sin dejar de estar fuera del mercado. Y mi tesis es esa, que bueno, pues como inversores particulares podemos centrarnos en hacer stock picking, pero también podemos estar fuera del mercado total o parcialmente. Y luego pues hacer ajustes tácticos. Mi opinión desde hace ya varios trimestres, más de un año, es que no es momento de ser agresivo, hay que tener paciencia. Ahora estamos en una fase más complicada, por eso lancé mi estrategia estrella con opciones para plantear, bueno, pues eventualmente un rebote. Puede haber rebotes que pueden durar semanas, incluso meses, incluso pueden ser rebotes violentos, estamos en un entorno de volatilidad, veremos si llega a esa recesión o no llega a esa recesión. El principio clave es, sin intentar ni muchísimo menos la perfección ni ser excesivamente puristas, cuando hay una sobreventa y estamos en una zona crítica, es decir, un retroceso de Fibonacci, pues podemos plantearnos añadir exposición o reducir la cobertura, eventualmente si estamos en una cubiertos. Y cuando viene un rebote y viene una zona de sobrecompra, considerando que estamos en un mercado bajista, cuando ese rebote se frena también a su vez en un retroceso de Fibonacci, todo esto lo explico en mi curso de análisis técnico, por si alguno no sabe realmente de qué estoy hablando, aunque lo comento mucho en otros vídeos también en abierto, en ese momento reducir exposición. Vamos a ver esto en un gráfico lo que significa, ¿no? Esto sería mi gestión de técnica, de timing, táctica, vamos a decir, de mercado global, con un enfoque global, y luego está la parte más de stock picking, que podemos combinar, yo creo que hay que combinar las dos cosas, de buscar una lista, confeccionar una lista de empresas óptimas, que sean buenos negocios, con poca deuda, que tengan pricing power muy importante para el entorno actual de inflación. Eso es lo que buscamos y lo que podemos ver en el seguimiento de las posiciones de los gurús, que nos dan ideas de cuáles son las empresas que tienen ese pricing power. Grandes MOATs, grandes empresas con grandes fosos competitivos, como pueden ser Google, Amazon, quizá en menor medida, pero sí también, la propia Apple. Empresas que tienen crecimiento a pesar de todo, que cotizan baratas, que están en sectores defensivos de la economía tradicional, etcétera, ¿no? Y aprovechar los recortes para hacer cartera, buscando señales, en mi caso, señales técnicas favorables. Bueno, esa es un poco mi opinión global sobre todo lo que hemos visto en este gran vídeo, ¿no? En este vídeo largo. Ilustrando el concepto que os comentaba de gestión táctica a corto plazo sin comportarnos nunca como si tuviéramos una bola de cristal, es decir, sin caer en el comportamiento de tipo casino, es decir, blanco o negro. Bola de cristal es, yo sé que la bolsa a partir de ahora va a empezar a subir o va a empezar a bajar, eso no lo sabemos nunca. Esto es cuestión de probabilidades, no de certezas, y por lo tanto hay que ir matizando esas decisiones. No podemos comportarnos como un elefante en una cacharrería, ¿no? A ver, cuando el SP500 encadena 7 semanas consecutivas a la baja, y es algo que no ocurre desde hace no sé cuánto tiempo, y hay una sobreventa muy fuerte como esta, la sobreventa es muy fácil de ver. La sobreventa es tan sencillo como que tú ves un mercado que realiza dientes de sierra con determinados aspectos y en un momento dado te realiza un diente de sierra muy grande en comparación con los dientes de sierra que había anteriormente. Esa es una definición muy sencilla de sobreventa. Bueno, pues se produce un rebote, pero no olvidemos que es normal que haya rebotes violentos en mercados bajistas. Si nuestro escenario, nuestro contexto de largo plazo es que estamos en un mercado bajista, pues cuanto más violento sea el rebote, más aprovecharemos para reducir de nuevo la exposición y la ponderación. Pero también cuando hay una sobreventa muy fuerte, es momento de o bien reducir o anular las coberturas, o bien momento de reforzar y aumentar exposición. Puede ser algo tan sencillo como que en el momento de no ser agresivo, esto es lo que hacen los grandes gurús, ¿no? En el momento de no ser agresivo, pues te quedas invertido al 60% y te quedas en liquidez al 40%, ¿vale? Y en el momento que el mercado entra en una fase de sobreventa, que puede ser por ejemplo aquí, pues del 40 que tienes de liquidez metes un 20, ¿vale? Y a medida que se confirma esa figura de techo y de mercado bajista y la recesión se va acercando, en el momento que hay un rebote, vendes ese 20 para volver otra vez a estar invertido al 60 e incluso a lo mejor vendes otro 10 y te quedas invertido al 50 y te quedas en liquidez al 50%. Pero vas jugando, matizando con esos vaivenes, esos movimientos que tiene el mercado y además, por supuesto, bueno, si lo combinamos con un stock picking, una selección fina de acciones, pues todavía mejor, ¿no? Pero
para no estar invertido o no estar indexado en el mercado. Pero bueno, eso es otra temática y otro tema que comentaré en futuros vídeos. Para mí, esta es el escenario importante, la forma correcta de proceder y bueno, pues nada más, poco a poco ir acompañando esta situación histórica que nos ha tocado vivir. Este canal que estoy dibujando, yo soy muy de dibujar canales y de buscar niveles de sobreventa, de sobrecompra y sobre todo de interpretar lo que el mercado me está lanzando, ¿no? Los retrocesos de Fibonacci te pueden servir para saber hasta dónde puede rebotar el mercado. Esta caída que tenemos aquí, pues la caída que va desde aquí hasta aquí, esta caída está siendo rebotada, corregida al alza, porque al final es una corrección al alza, en un 38%, que es el ratio de Fibonacci. Y está en esta zona que antes era, que fue soporte aquí, que también fue soporte en estos entornos, zona de congestión, pues ahora funcionará como resistencia, y es la zona en la que estamos funcionando como resistencia. Bueno, esto no es matemática exacta, entonces yo pienso que posiblemente podamos tener alguna dilatación y poder atacar este gap bajista, y en ese entorno, en ese momento, si esto se mueve en lateral durante unas semanas, y atacar esa zona de resistencia. Bueno, veremos hasta dónde podemos atacar, ¿no? Esto lo comentaré mejor en otro vídeo donde haga más chartismo, ¿no? Y centrado en los grandes índices. Voy a dejarlo aquí, que este vídeo es muy largo. Os agradezco mucho la atención a los que habéis llegado hasta el final de este gran vídeo. Si no lo habéis dado like, acordaros, me gusta, poner algún comentario que os guste y alguna sugerencia o idea que queráis para futuros vídeos, para que me oriente un poquito hacia lo que más os interesa, lo que más os gusta. Muchas gracias por vuestra atención a todos y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.